Ayer fue detenido, ayer no fue detenido, perdón, sino que le encontraron droga en la casa de uno de los máximos exponentes del narcomenudeo en Tucumán. Estamos hablando del conocido como el Gordo Rogelio o el Rey del Paco, que en realidad su verdadera identidad es Rogelio Villalba. ¿Quién es esta persona? Esta persona fue el que de alguna manera afianzó el narcomenudeo en el barrio La Costanera. Y de ahí fue esa modalidad de comercialización de drogas, se fue expandiendo a la provincia. Ya había sido detenido en los primeros años de esta década por comercializar droga con un sistema novedoso que era con un sistema delivery. Después, en el año 2016, en uno de los mayores procedimientos en la historia de la lucha contra la droga en Tucumán, es detenido por narcomenudeo. Sin embargo, nunca fue enjuiciado. Estuvo detenido hasta el 2019, y al haber cumplido 2 años con prisión preventiva sin ser enjuiciado, recuperó la libertad. Y ahora, en un operativo que realizó la personal de la comisaría de Las Calistas, con el apoyo de toda la fuerza de la Unidad Regional Norte, estaban investigando el robo a una persona de Las Calistas, a la vivienda de una persona de Las Calistas, y fueron hasta la casa de Villalba. Supuestamente creían que el hijo podría haber estado implicado en ese hecho de inseguridad, ¿sí? E ingresaron a la misma casa que en el 2016 fue detenido el Gordo Rogelio. ¿Y qué encontraron? Encontraron más de 400 dosis de cocaína, dinero en efectivo y 15 tarjetas de débito. Esto le llamó la atención a los policías, y después descubrieron que en realidad esas tarjetas de débito eran de personas que cobran planes sociales, y que el tranza se las retenía para que fiaran droga. Es decir, una persona que cobraba una tarjeta tenía un plan de asignación familiar, le entregaba al Gordo Rogelio la tarjeta para que le fiara droga, y hasta que cumpliera el cupo del dinero que recibía. Cuando le tocaba la fecha de cobro, algún miembro de la organización de Rogelio iba hasta el banco y extraía el dinero que le depositaba para cobrarse la droga que le había vendido. Claro, tremendo. Gustavo, ¿por qué tiene el mote de el Rey del Paco? Porque él fue uno de los primeros. El Paco llegó a Tucumán entre el año 2004 y 2005, y él fue uno de los primeros que comenzó a venderlo en la zona de las Costaneras, y después otros tranzas lo imitaron. Entonces, pero se estima que él con el Rengo Ordóñez, que es en realidad el nombre Hugo Daniel Tevez, que fue el impulsor del narcomenudeo en Tucumán. Pero no es la única noticia con respecto a cuestiones vinculadas a droga. Ayer, en Yerba Buena, se produjo un allanamiento que generó polémica por qué es lo que se encontró. Se trata de una casa que estaba deshabitada, en la que se había montado un centro de producción de marihuana, de planta de marihuana. Además, cuando llegó la policía, encontró habitaciones especialmente diseñadas para ello, y después también encontraron secadores y otros elementos. Sin embargo, el dueño de se presentó el
el propietario de la vivienda, e informó que él estaba inscrito en el REPROCAN, que es el registro de personas que pueden cultivar marihuana con autorización legal, diciendo de que él estaba autorizado. Y la justicia, lo mismo, secuestró todos los elementos que encontraron, tanto las plantas como los equipos que estaba utilizando. Esto va a generar toda una polémica, porque el defensor de los acusados dijo que no había motivos para secuestrarle todos los elementos porque tenía la autorización pertinente. Bueno, ahora se iniciará toda una cuestión legal. ¿Cuáles son las autorizaciones o cuáles eran los objetivos que está esgrimiendo justamente la defensa para explicar este laboratorio? Que solo tenía que a pesar de que había muchas plantas, solo 8 estaban florecidas, que es lo que permite la ley cultivar. Claro. Bueno, Gustavo, yo no recuerdo haber visto este tipo de instalación tan frecuentemente, ¿no? Digo, no sé cómo se llama, invernadero, no sé cómo se llama este tipo de cuestiones. Invernaderos, son invernaderos, son lámparas especiales, secadores, hay... Claro. Pero de todas maneras sería para consumo personal o para cuestiones medicinales, ¿no? Exactamente, esa es una de las grandes discusiones que se repiten día tras día desde hace varios años, desde que la producción, el autocultivo está considerado como, está permitido, digamos, por la ley. Claro. Y además la justicia federal tiene como esta tendencia, ¿no?, de no penalizar, además, sino de ir a perseguir a los narcotraficantes o a otro. Exactamente. Lógicamente. Bueno, Gustavo, gracias por toda esta información. Muchas novedades en este fin de semana, antes del fin de semana en realidad, para la semana que viene también. Y sabes que me queda una idea dando vueltas, ¿no?, de cómo los nombres que forman parte, ¿no?, del mundo de la delincuencia, cómo nos hemos familiarizado, ¿no? Porque inmediatamente antes que habláramos con vos estábamos viendo lo del Clan Caro, el Clan Caro, el Gordo Rogelio y todas estas cuestiones, cómo nos hemos ido familiarizando del mundo delictivo, de alguna manera, de estos personajes que antes quizás los conocía por ahí la policía o la justicia de alguna manera y ahora están en boca de todos, ¿no? Y me quedó una pregunta más, Gustavo, respecto a esto. Vos lo presentabas justamente recién al Gordo Rogelio como un símbolo del microtráfico. Sí. ¿Algo de esto puede empezar a cambiar teniendo en cuenta que a partir del 1 de noviembre entraría en vigencia la ley de narcomenudeo o no? Sí, puede cambiar, sin lugar a duda va a ser clave la persecución penal en contra de estas personas, pero no es la única salida para luchar contra el narcomenudeo, ¿no? Si hay un motivo por el cual fracasaron en otras provincias la aplicación de esta ley, es porque solamente se dedicó a la persecución penal de los vendedores. Y no hubo asistencia social ni sanitaria a los consumidores, que es lo que el gobernador interino Osvaldo Jaldo pretende atacar el problema con dos estrategias bien claras. Por un lado, la persecución por el penal, y por el otro, la asistencia a las personas que son adictas y que son enfermas, digamos. Eso es muy importante, digamos. Se estima que van a ser 289 la cantidad de lugares donde se va a poder asistir a las personas que tienen problemas de consumo. Y volviendo a lo del Clan Caro, vi el informe, escuché, y que lo grave del caso es que estas personas fueron atrapadas en Mendoza
que ya habían montado una organización similar Claro. por la que fueron detenidos acá en Tucumán. Y la particularidad es que se alojaban en un country de la localidad mendocina de Guaymallén, Sí. como donde tenían un centro de operaciones para cometer salideras bancarias y robos de escruches en barrios privados de Mendoza. Claro, claro. Quienes por lo menos están involucrados en Mendoza en una treintena de causas por robo. Sí. Y O sea, otra es decir, que particularidad- evadidos aquí, digamos, prófugos, acorralados de alguna manera, no solo se mudaron de provincia y siguieron delinquiendo, sino que además diversificaron. Exactamente, no hay que olvidar que Sí. el Clan Caro está acusado de formar parte de una asociación ilícita en la que cometían robos, escruches fundamentalmente en el Gran San Miguel de Tucumán, y que tenía trascendencia, esta organización tenía trascendencia a nivel nacional. Según la teoría del fiscal López Ávila, Sí. este grupo también cometía este tipo de delitos en Córdoba, Mendoza Sí. y Buenos Aires. Sí. Intercambiaban los integrantes para evitar ser descubiertos claro. en otras provincias, porque para Claro. la policía eran desconocidos. Y la caída del Clan Caro en Sí. estos momentos, Sí. de alguna manera, sirve como prueba de la teoría del fiscal López Ávila. Sí, a mí... Y hay otro Sí. detalle muy importante. Hace casi poco más de 6-7 años en Buenos Aires fue noticia de una banda que se dedicaba al robo de al robo de encountries Ajá. del Nordelta. Y que la particularidad de la banda era que alquilaba casas en los country para después cometer los robos. Claro, claro, hacer En inteligencia esa desde adentro. En esa causa estaba mencionado Miguel La Gata Lizárraga, que Claro. está considerado en la investigación de López Ávila como el cabecilla de la organización, Claro, de la industria del escruche. de la causa que se conoce como la industria del escruche. Claro, y además a mí también muy sorprendente lo que vos publicaste en nuestro diario, ¿no? Como el regodeo en redes sociales de la banda, ¿no? Y de los Caro. La verdad que... Sí, ¿no? Y te cuento un detalle Sí. que confirma el viejo refrán: por la boca muere el pez. A los Caro, a Cookie Sí. y a Vichy Caro, que están detenidos, les secuestraron los celulares con los que subían mensajes y posteos a las redes sociales. Claro, Al analizar con autorización judicial, obviamente, el contenido y con quién chateaban, con quién hablaban, descubrieron que se comunicaban con sus hermanos que estaban prófugos en Mendoza, claro, claro. y así lograron atraparlo. Mira, Bueno, hasta ahí entonces la información de nuestro compañero. Muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos otras preguntas para hacerte, pero estaríamos todo el programa Sí. con este tema. Seguramente sabe todo, estaremos... Gustavo, sabe todo. Es una Wikipedia de Sí, policiales. impresionante. O más. Hay que estar atentos la semana que viene, porque el lunes empieza el juicio por Luis el Espinosa. crimen de Espinosa. Ah, sí, en la justicia federal. Exactamente, Sí. el lunes comienza, y a partir de la primera semana de noviembre comenzarán juicios que captarán la atención de la opinión pública de Tucumán. Ah, mira. Entre Sí. otros, el caso del padre Juárez y el caso Mariotti. Grandes casos, ¿no?, que han conmocionado Tucumán. Recordemos, bueno, el crimen del padre que sucedió en la parroquia, que hay un detenido, ¿no, Gustavo? Y que habría sido por dinero el móvil, según las investigaciones. Exactamente. Y el caso Mariotti, que también fue el móvil por dinero, ¿no? Y que fue este joven que había heredado un dinero y que sus presuntos amigos o socios, una cuestión muy vidriosa ahí, lo habrían asesinado y enterrado en una vivienda. Y le habrán quemado la casa. Exactamente. ¿Te acordás? Sí, qué tremendo. Y en el caso del padre Juárez Sí. habrá un testigo estrella. Wow. Bueno, queda la pregunta entonces sin respuesta para la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, hasta Vamos a luego. estar atentísimos a las crónicas de Gustavo, seguramente que son de las más requeridas por nuestra